El fútbol en campaña. Florentino se ha reunido hoy con Vinicius para respaldarlo por los insultos racistas de ayer. La campaña también reacciona. Yolanda Díaz decía esto esta mañana. Comentarios absolutamente racistas frente a un jugador de fútbol es intolerable en una democracia sólida como es la nuestra. Y por eso se estrenan estas elecciones, son 1,5 millones y los partidos hacen lo que pueden para atraer el voto de los jóvenes. Paco Núñez, candidato del PP a la Junta de Castilla y León y Castilla-La Mancha, hacía esta última propuesta estos días. Y por eso vamos a financiar a aquellos jóvenes que quieran sacarse el carné de conducir de camión y que puedan después realizar un puesto de trabajo en las muchas empresas de transporte que tiene Castilla-La Mancha. Bueno, pues de todo esto hablaremos a partir de ahora en estos minutos de reflexión, de análisis en profundidad de lo que ha sido la campaña electoral. Bienvenidos a Ruta 28M, a todos los que nos seguís desde la cadena SER, desde el Huffington Post y también desde El País. Estamos muy pendientes del mitin de Pedro Sánchez en el canal de YouTube del País. Podéis ver ahora mismo ese mitin en directo donde está en Cantabria, por si hace alguna referencia al caso Vinicius, que hoy ha acaparado gran parte de la actividad de la campaña electoral. Estaremos atentos si hay alguna referencia del presidente del gobierno. Me toco el oído porque es que se me cae un poco el pinganillo que tengo aquí puesto en la oreja. Bueno, en cualquier caso, ese ha sido uno de los temas centrales de la campaña de hoy. ¿Qué pasa con el racismo en España? En medio de la última semana de la campaña electoral, es obvio que este tema ha saltado también al debate político y varios de los candidatos y de los protagonistas de la campaña se han referido a él. Comentarios absolutamente racistas frente a un jugador de fútbol es intolerable en una democracia sólida como es la nuestra. Es preocupante que hayan expresiones racistas en la sociedad. Y ese caldo de cultivo que genera la extrema derecha es un caldo de cultivo que está ahí, desgraciadamente. Pero efectivamente el público de Mestalla yo no, en absoluto creo que sea racista. España no es un país racista y después darnos cuenta de que esto mismo ocurre también en las ofensas contra el rey, contra otras muchas personas. Y creo que desde luego los campos de fútbol nunca se pueden convertir en esto. Bueno, ha terminado el mitin en Cantabria de Pedro Sánchez, no ha habido ninguna referencia a este caso, al caso Vinicius, pero en cualquier caso decimos es una de las debates de esta campaña. Sí que ha publicado un tuit el presidente del gobierno diciendo que tolerancia cero contra el racismo. A Vinicius le llamaron mono en el estadio de Mestalla y ahora mismo la Fiscalía está también abriendo una investigación por si hay aquí un delito de odio. Carlos Cue, Mariela Rubio, ¿creéis que en esta semana de campaña que queda este puede convertirse en un tema de conversación o que la campaña girará en los próximos días por otros temas, Carlos? Bueno, yo creo que la campaña devora temas a una velocidad espectacular, entonces hay que ver cuánto aguanta, pero evidentemente ha sido un tema del día hoy fuerte. Ha entrado Sánchez también, creo que no ha entrado Feijóo, pero sí ha entrado Ayuso y ha entrado gente del PP. Es relevante, yo creo que es relevante porque es un asunto que lo queramos o no, una vez que ha entrado el presidente de Brasil, yo creo que lo que da el salto es que el presidente de Brasil, nada menos, además es una persona cercana a este gobierno, muy respetada en todo el mundo y que acaba de estar en la Moncloa hace 3 semanas y a la que todo el mundo aprecia, con lo cual creo que es muy serio que el presidente de Brasil nos diga que en España tenemos un problema, con lo cual no podemos obviar que tenemos un problema. Entonces creo que ha entrado muy fuerte. Yo creo que en campaña las cosas duran muy poco en general, salvo Bildu, que ha durado un montón. Los temas de campaña se devoran a diario, con lo cual ya veremos si aguanta mañana. Mariela. Que aquí todo es material fungible, ¿no? Y todo pasa rápidamente. Es verdad que ha sido el tema del día. Yo creo que se ha hablado más de un problema en el seno del fútbol que del fondo, precisamente porque el tema solo ha respirado 24 horas, pero es verdad que si vamos a afrontar políticamente el asunto del racismo, el foco se dirige, como decía Chimo Puig, hacia la extrema derecha. Y en el PP se ha dado hoy un asunto que yo creo que merece
que lo reseñemos, y es que mientras los cargos de la dirección del Partido Popular, como Cuca Gamarra o varones como Moreno Bonilla, han criticado abiertamente este asunto y han hablado de poner medidas, José María Aznar hace unos minutos, en un mitin junto a Isabel Díaz Ayuso, acaba de hacer un comentario poniendo en cuestión la utilidad de las cuotas, ¿no? Lo que pasa con estos asuntos, que parece a priori que son asuntos deportivos, es que al final acaban enseñando las costuras en los discursos de algunos partidos políticos. Claro. Rebobinando un poco y quizás también tomando con la referencia de Aznar, si nos fijábamos en el fin de semana, se nos quedan como dos imágenes grabadas. Una es la de Alberto Núñez Feijóo en Valencia, llenando la Plaza de Toros y recuperando un poco el impulso que quiere dar al PP para estas elecciones municipales y autonómicas. Estaba ahí al líder del Partido Popular, bueno, pues esa plaza emblemática para los populares y llena de gente, y las imágenes por otra parte de Pedro Sánchez, alcalde de Valladolid, también respaldando al alcalde, pero haciendo un mitin muy de campaña general. Os pregunto también eso, ¿estamos llevando la campaña de las elecciones locales y autonómicas a casi una primera parte de lo que sería la campaña de las generales? ¿Se está derivando un tanto en eso? ¿Están los líderes pensando más en las generales que en esta campaña del 28M? Yo creo que desde luego el PP, sin ninguna duda, creo que también Sánchez tiene ese papel, pero tiene ese peso y tiene esa estrategia, porque está teniendo una presencia en campaña muy fuerte, está teniendo mítines prácticamente todos los días. Pero desde luego el PP, ayer estuve en la Plaza de Toros allí en Valencia y es muy evidente. De hecho, el mensaje a la Plaza de Toros de Valencia que le lanza, por supuesto, Feijóo, pero que le lanza sobre todo el candidato en Valencia, les dice claramente: esta es la primera vuelta, este es el principio del fin del sanchismo. Lo que está tratando el PP es de convertir estas elecciones en un plebiscito sobre Sánchez, porque el PP tiene muy claro que lo que más moviliza a la derecha y sobre todo lo que más aglutina a la derecha, está tratando de llevarse votos de Vox, llevarse votos de Ciudadanos, lo que más aglutina a la derecha es el rechazo al sanchismo. Si uno mira el mitin de ayer de Valencia, fue muy espectacular en las imágenes y demás, el contenido es fundamentalmente un mensaje muy sencillo, muy poco contenido: echar a Sánchez. Y eso que evidentemente tiene un contenido nacional. Sánchez, por supuesto, acaba de decir ahora mismo en el mitin de Santander: por mucho que quieran y rabien, volveremos, lo ha vuelto a decir, porque en mitin autonómicas ha dicho: volveremos a ganar las elecciones generales y estaremos 4 años más con estas políticas. O sea que, por supuesto, admite. Yo creo que, evidentemente, son unas elecciones con un componente muy nacional, porque es que quedan 6 meses para las otras y es muy difícil, aunque no lo sean, objetivamente no lo son, no se vota nada del gobierno, pero es muy difícil no verlas como una primera vuelta de las generales. Sí, perdona, Mariela, te doy la palabra enseguida, pero es que justo el presidente de la Generalitat Valenciana, hoy, haciendo referencia a este tema, decía esto. Elevar a la categoría de política nacional estos comicios es, además de injusto, no tiene nada que ver con el objetivo real de los comicios. Es desnaturalizar el proceso. Porque efectivamente pueden haber lecturas de carácter nacional, las habrá seguro, pero las elecciones generales se producirán, supongo que a final de año, y hay mucho tiempo y van a pasar muchas cosas. Mariela. A ver, yo entiendo lo que quiere decir Chimo Puig, pero como decía Carlos, es inevitable. Hay unas elecciones generales a la vuelta de la esquina y yo coincido además con que son unas elecciones municipales y autonómicas particularmente importantes para el liderazgo de Feijóo. También para Sánchez, pero particularmente para el liderazgo de Feijóo, porque esta va a ser su primera gran reválida después de las elecciones generales. Por eso se está implicando. Por eso se ha implicado a tope, porque él es consciente de que se juega mucho. Porque además Feijóo va a enfrentarse aquí al cuánto y al cómo, ¿no? Necesita grandes vuelcos con gran simbolismo para que se respire un cambio de aire, un cambio de ciclo, y no solamente se va a analizar cuántos feudos recupera, sino además cómo los recupera. Porque si al final Feijóo no tiene más remedio que entregar su futuro, el futuro de esos gobiernos autonómicos a Vox, será una victoria amarga. Por eso coincido con Carlos en que estas elecciones municipales y autonómicas tienen un carácter general inevitable, particularmente en Valencia, que es la joya de la corona, pero Feijóo se juega probablemente más que nadie. Sí, lo que pasa es que es verdad, es perfectamente lógico que Puig diga eso, porque Puig, precisamente Chimo Puig, es el máximo exponente de lo que le puede pasar
Si finalmente las encuestas, la última que hemos publicado en El País y en la SER, dice que no, que va a conservar el gobierno, pero por la mínima está muy empatado y el PP ha puesto todas sus huevos en la cesta de Valencia y evidentemente el PSOE necesita aguantar Valencia. Ximo Puig puede sufrir precisamente esa movilización de la derecha contra Sánchez. Es mucho más difícil movilizar a la derecha en Valencia contra Ximo Puig que contra Pedro Sánchez. Es evidente porque Ximo Puig ha sido una persona que ha jugado mucho en el centro, ha jugado mucho a gustar amplias capas de la sociedad de centro, aunque no le vayan a votar, a no generar rechazo. Es una persona que no genera rechazo, clarísimamente, uno lo ve en las encuestas y es muy evidente. Le pasa a la mayoría de los presidentes autonómicos. Presidentes autonómicos, ya lo sabemos, es mucho más fácil continuar de presidente autonómico que ganar en la Moncloa. Es muchísimo más fácil y hay presidentes que están muchísimos años porque, bueno, el ecosistema es más fácil. Pero es verdad que Ximo Puig, además, hizo una rebaja de impuestos buscando precisamente el voto de centro, tiene una relación con el empresariado en la Comunidad Valenciana fortísimo y, en fin, muy amable, precisamente buscando no generar rechazo. Él ha buscado el voto de Ciudadanos muchas veces. Es un personaje, evidentemente un socialista de toda la vida, eso no lo vamos a descubrir, pero con un perfil de centro importante, que él ha buscado mucho ese perfil un poco amplio presidenciable. Y el problema es que, evidentemente, puede venir una ola de derecha muy dura, que es la derecha antisanchista, que es la que está intentando movilizar al PP, que es la que moviliza a Vox, y esa derecha antisanchista puede hacerle daño a Puig. Por eso Puig dice, evidentemente, no quiero que estas leyes, porque es verdad que además tiene razón, es que no lo son. Es que el domingo, pase lo que pase, Sánchez va a seguir en la Moncloa y lo que se vota es quién gobierna en la Generalitat, qué políticas, qué sanidad, qué política de sanidad va a hacer, qué política de educación va a hacer. No se vota en la Moncloa el domingo, es evidente. Pero Puig no puede evitar, y casi nadie ha podido evitar, que esta campaña se nacionalice, por decirlo de alguna manera. Una última pregunta a los dos, muy breve. De las encuestas que se han publicado hoy, era el último día que se podían publicar encuestas, ¿algo que os haya sorprendido o que encienda la luz roja de alguno de los partidos de aquí hasta el día 28? Mariola, sí que... Carlos, adelante. Sí, adelante. No, sí. Hombre, yo creo que las encuestas de hoy son llamativas porque si las que damos nosotros hoy son llamativas en el sentido de que se está produciendo, es algo que ya vimos en las elecciones. En España han pasado cosas rarísimas, como que el Partido Socialista tiene uno de los mejores resultados de su historia en Cataluña, gana las elecciones en Cataluña y luego se da un batacazo en Madrid y un batacazo en Andalucía descomunal. Y eso es algo que está pasando en España. Que vemos que hay muchas dinámicas muy diferentes. Es muy diferente lo que pasa en Cataluña con lo que pasa en el resto de España. Es muy diferente lo que pasa en el País Vasco. Lo que pasó, hay elecciones muy contradictorias. En Castilla y León, aunque no ganó, al Partido Socialista le fue razonablemente bien. Y sin embargo, en Andalucía le fue desastroso. Porque tiene mucho que ver las elecciones con los candidatos, tiene que ver con una combinación. Y luego va a haber mucha lectura política. Estamos viendo que todas las encuestas que damos nosotros hoy, todas, realmente, la mayoría de las grandes decisiones políticas españolas, salvo Madrid, que está muy claro, te digo, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid está en un tris. El Ayuntamiento de Barcelona va a ir por muy poco. El Ayuntamiento de Valencia va a ir por nada, pero es que la Comunidad de Valencia va a ir por nada. Hay un montón de comunidades que se juegan por poco. El Ayuntamiento de Sevilla. O sea, el gran reparto de poder español puede ser por pequeñas carambolas. Y luego, por supuesto, los periodistas haremos un análisis general que cuadrará todo. Pero habrá múltiples carambolas de si entra Podemos, no entra Podemos en cada uno de los sitios. O sea, España está muy fraccionada políticamente y hay dinámicas muy distintas entre Cataluña y el resto de España, por ejemplo, es muy evidente. Y yo añadiría a que evidentemente está todo muy abierto y ese sería para mí el titular de las encuestas. Todavía todo puede suceder, a excepción de algunos territorios. Y luego yo destacaría otro asunto y es que Vox no se desinfla, ¿no? Es decir, en Cataluña, o sea, en la Comunidad Valenciana estamos hablando de que supera ampliamente los 10 diputados y casi llega a los 15, ¿no? Yo creo que esa fortaleza de Vox explica estas últimas llamadas que ha hecho Núñez Feijóo, particularmente en su último mitin en Valencia, en su Plaza Talismán, en la Plaza de Toros de Valencia, llamando a unificar el voto de toda la derecha en torno al PP, porque yo creo que es una reacción a que Vox está fuerte y, como digo, puede amargarle la fiesta a Feijóo si no tiene que gobernar en varios territorios. Mariela Rubio, Carlos Cue, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Hasta pronto. Enseguida hablamos más de encuestas porque con nosotros va a estar Carlos Domínguez de 40DB, pero antes vamos a repasar otras cosas que han pasado hoy en la campaña. Samuel Ramírez, nuestro compañero, ha hecho este resumen en 2 minutos de lo que ha sido la jornada de hoy. España no es un país racista. Los insultos que recibió el futbolista del Real Madrid, Vinicius, en el partido de ayer contra el Valencia han desencadenado varias reacciones políticas en este 11º día de campaña. Esto mismo ocurre también en las ofensas contra el rey, contra otras muchas personas. Y creo que, desde luego, los campos de fútbol nunca se pueden convertir en esto. Todos tenemos que ocuparnos un poco de esto, desde luego, porque si no, la imagen que se traslada, como digo, es realmente perjudicial y encima es que es mentira. Irene Montero, por su parte, ha condenado enérgicamente los insultos y ha incluido, eso sí, a Ana Rosa Quintana en la ecuación. Quiero condenar rotundamente los ataques y las agresiones racistas a Vinicius. Creo que es consecuencia de la normalización de los discursos de odio, de los discursos racistas, de los discursos xenófobos, como veíamos hacer el otro día a Ana Rosa Quintana. Yolanda Díaz también lo ha comentado en Sevilla. El fútbol reproduce conductas sociales y creo que lo que ha pasado ayer, con comentarios absolutamente racistas frente a un jugador de fútbol, es intolerable. Es otra de las noticias del día. El PP ficha al exdirigente de Ciudadanos, Luis Garicano, para su fundación. En otro orden de cosas, El País ha publicado hoy una encuesta de 40DB que pone el foco en 6 puntos calientes donde todo está por decidir. En Madrid, Almeida crece, pero la izquierda se le acerca. En Valencia, Compromís y el Partido Socialista reeditarían la mayoría, pero con el bloque de derechas pisándole los talones. En Barcelona, los datos apuntan a un sorpaso de Collboni a Colau. En La Coruña, los socialistas volverían a ganar, pero lejos de la mayoría absoluta. Una mayoría absoluta que sí rozaría el PP en Zaragoza. Y en Sevilla, el candidato socialista vencería por la mínima. Esta mañana, por cierto, ha habido debate por la alcaldía en la capital andaluza. Es indudable que la Sevilla está en ebullición, la Sevilla está superando muchísimos problemas que hace décadas que teníamos. Usted habla de una Sevilla ficticia, que no existe, porque aquí no se encuentra empleo fácilmente. ¿Qué modelo de ciudad queremos? Una ciudad que sea habitable, con derecho de que tengamos una ciudad más limpia, con más sombra y también el derecho al fresquito, que si queréis ahora hablamos después. El futuro de Sevilla está en conseguir que seamos una potencia turística de calidad, que recuperemos la capitalidad cultural, una capital empresarial, tecnológica, aeronáutica, industrial. Y no todos los días se ve a un político empuñar un arma. Lo hizo Villacís este fin de semana, aunque para dar el pistoletazo de salida a la carrera benéfica Stop San Filipo. Bueno, era Samuel Martínez con el resumen que hace diariamente de la campaña y al que os invitamos a que sigáis en elpaís.com. Hablaba de esa encuesta de 40DB con todas las ciudades que ahora mismo están en liza, con un resultado nada claro. Qué mejor que tener hoy en el programa a uno de los autores, de los especialistas de 40DB que han estado trabajando en estas encuestas en los últimos días. Carlos Domínguez, ¿qué tal? Tenemos un problema de audio, vamos a ver si te podemos recuperar el sonido, porque ahora mismo creo que no te estamos escuchando, pero en principio vamos a empezar a hablar de Madrid. Es uno de los lugares en donde ahora mismo el voto está más disputado, comenzando por la Comunidad de Madrid, donde la encuesta de 40DB lo que nos cuenta es que la mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso, vamos a ver si podemos ver el gráfico, está más o menos a un tris de conseguirse. Este es lo que sería el hemiciclo de la Comunidad de Madrid, a ver si lo podemos ver. Vale, esto es como estaría ahora, de acuerdo con la encuesta de 40DB, la mayoría absoluta son 68 escaños y Isabel Díaz Ayuso está entre 66 y 69, con lo cual creciendo un poco respecto a lo que fueron las elecciones del año de hace 2 años. Y como Vox se mantiene, el Partido Socialista también crece un poco, Más Madrid crece un poco, pero esa mayoría absoluta está ahí. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que la puede decidir, Carlos? Pues sí, como comentabas, Carlos, lo que hemos visto en nuestro último estudio preelectoral para las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid es que no es nada improbable
que Isabel Díaz Ayuso consiga esta mayoría absoluta y, de hecho, podría conseguirla por dos vías diferentes. Una de ellas sería que la coalición conformada por Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde no llegara al 5% de voto necesario para obtener representación en la Asamblea de Madrid. Y en ese caso, a Isabel Díaz Ayuso le bastaría con este nivel de voto de en torno a un 47% que le estimamos a día de hoy para obtener 69 escaños, suficientes para la mayoría absoluta. Pero en caso de que Podemos consiguiera ese 5% y la probabilidad de ese suceso es de en torno a un 50%, es un suceso equiparable a tirar una moneda al aire. En caso de que la consiguiera, digamos que Ayuso podría aún crecer un poco más de voto para conseguir esa mayoría absoluta, tal vez, pese a la entrada de Podemos en el Congreso, tal vez quitándole algo de voto a Ciudadanos y algo de voto a Vox. Lo que hemos observado, por ejemplo, es que dentro de los votantes de Vox de 2021, un 28% prefieren a Ayuso como presidenta del gobierno. Del gobierno no, de la Comunidad de Madrid, por supuesto. Vamos a ver si te parece, y entre los de Ciudadanos son un 55%. Vamos a ver si te parece ver esa transferencia de voto que hay entre unos partidos y otros dentro de la Comunidad de Madrid, porque hace referencia un poco a eso, ¿no? Cómo lo que votaron en las últimas elecciones respecto a lo que votarían ahora en la Comunidad de Madrid. ¿Qué cambios ves ahí o qué novedades puede haber? Sí, exactamente. O sea, lo que comentaba concretamente es que ya observamos cómo entre los antiguos votantes de Ciudadanos hay un trasvase muy grande hacia Díaz Ayuso, de en torno a un 42%, como vemos allí, pero son aún más los votantes de Ciudadanos que la prefieren como presidenta de la Comunidad de Madrid. Esto nos da un con la ley de poder Ayuso arrastrar aún más votos de Ciudadanos hacia sus filas. Con Vox ocurriría algo muy similar. Un 9% de sus antiguos votantes ya estarían decididos a cambiar su papeleta por la de Díaz Ayuso, pero es que son un 28% de ellos los que la prefieren como presidenta de la Comunidad de Madrid. Es decir, Ayuso aún tiene potencial para seguir ensanchando sus filas desde los electorados de la derecha. Si nos fijamos ahora en el ayuntamiento, la cosa cambia un poco, porque si la mayoría absoluta está en un tris de ser conseguida por parte del Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso, en cambio en el ayuntamiento esa mayoría absoluta para el Partido Popular se aleja casi de forma definitiva, aunque conseguirían la mayoría con la alianza con Vox. Pero aquí la encuesta, Carlos, casi da por descartado que Martínez Almeida pueda conseguir la mayoría absoluta, ¿verdad? Sí, exactamente. Martínez Almeida estaría bastante más lejos que Ayuso de conseguir esa mayoría absoluta, fundamentalmente porque observamos que hay cierto voto dual, aunque no muy grande, muy frecuente, pero cierto voto dual de personas que votan a Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y, sin embargo, no la votan en el Ayuntamiento. En el Ayuntamiento, algunas de ellas votan, por ejemplo, a Ciudadanos. Los Ciudadanos de Begoña Villacís está mucho más fuerte en el Ayuntamiento de lo que lo está en la Comunidad de Madrid. Y eso es lo que aleja a Martínez Almeida de una mayoría absoluta en el Ayuntamiento madrileño. Que no obstante, recordemos que por cómo son las leyes de investidura municipales, no sería tan necesario para Almeida conseguir esa mayoría si consigue sumar más escaños que el total de la izquierda. En ese caso, teniendo en cuenta además que la investidura, en caso de no haber una mayoría alternativa de gobierno, un pacto alternativo de gobierno, la mayoría, el gobierno de los ayuntamientos recae sobre la lista más votada, que en este caso sí que Almeida lo tendría absolutamente asegurado. Claro, eso es importante recordarlo, porque es verdad que las leyes electorales son distintas y en el caso de los ayuntamientos está prácticamente asegurado que Almeida sea el candidato si consigue ser la lista más votada. Eso el domingo lo descifraremos con más detalle, pero sí que es importante tenerlo en cuenta. Vamos a cambiar de ciudad, Carlos, muy rápidamente para irnos a Valencia, que parece que es la plaza en disputa. Lo veíamos este fin de semana con el mitin de Alberto Núñez Feijóo. Aquí tenemos también la doble vía. ¿Qué puede pasar en la comunidad y qué puede pasar en el ayuntamiento? En el caso de la comunidad, el gobierno del Compromís, Ximo Puig, es también algo que está en disputa entre los grandes partidos. Vamos a ver si podemos ver el gráfico de cómo quedaría la Comunidad Valenciana. Aquí tenemos lo que fue el gobierno del Botànic, el pacto del Botànic que permitió gobernar a Ximo Puig estos últimos 4 años y qué es lo que puede pasar el próximo domingo. Carlos. Sí, pues lo que estamos observando es que realmente la posible mayoría de gobierno está prácticamente en un puñado de votos, que por un lado la supervivencia del gobierno del Botànic dependerá de la supervivencia precisamente de Unidas Podemos, de Unides Podem en el hemiciclo de les Corts Valencianas. Es decir, si Podemos no consigue ese 5% también necesario en la Comunidad Valenciana para obtener representación, el Botànic no se podrá reeditar, será imposible reeditarlo, pero que incluso si Podemos entra, realmente el resultado está en muy poquitos votos. Ahora mismo lo que observamos es que el gobierno vigente, el gobierno del Botànic, el pacto de izquierdas, entre PSOE, Compromís y Podemos obtendrían 50 escaños y la derecha, con la suma de
PP más Vox, estaría en 49. Es decir, todo absolutamente apretado. Y por último, la ciudad, que también aquí cambia un poco, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede pasar en el Ayuntamiento de Valencia? Joan Ribó, alcalde de Valencia, ¿podría reeditar su mandato, tal como están ahora mismo las encuestas? Vamos a ver si podemos ver qué es lo que predice la encuesta de 40DB. Y ahí está un descenso ligerísimo de Compromís, un ascenso equivalente del Partido Socialista, pero atención porque el crecimiento del PP y de Vox también coloca la mayoría absoluta en un tris, ¿no? Exactamente. En el fondo, ya en 2019 la reedición del gobierno de Joan Ribó se jugó en muy pocos votos, en ese caso también porque Podemos quedó fuera del consistorio. En este caso volvería a ocurrir eso, pero también Ciudadanos quedaría fuera. Eso, digamos, que igualaría bastante además las sumas de fuerzas, tanto del bloque izquierdas, conformado solamente por Compromís y PSOE dentro del consistorio, y del bloque de derechas, conformado por PP y Vox. Lo que observamos en los datos es que la probabilidad es tal vez mayor de que se reedite el gobierno de Joan Ribó, con esos 17 escaños entre Compromís y PSOE, pero una vez más la mayoría de gobierno estaría absolutamente en un tris, gracias a la gran subida que estaría viviendo el PP de María José Guetala. Carlos Domínguez, muchas gracias. Te voy a pedir que te quedes con nosotros un poco en el programa, porque queremos hablar después del voto joven, de la importancia que puede tener ese 1,5 millones largo de votantes que se incorporan a las elecciones, y nos gustaría comentarlo también contigo. Así que quédate unos minutos, porque esa conversación la tenemos pendiente para el final del programa. Entre tanto, otro de los temas de conversación, también mucho entre jóvenes, pero también entre adultos, es qué pasa con la salud mental. Después de una semana en la que hemos estado acaparados prácticamente por el asunto de Bildu y de las listas electorales de Bildu, en los mítines de este fin de semana se abrían otros temas de debate. Y Pedro Sánchez hacía este anuncio. En el año 2022 pusimos 24 millones de euros que dimos de transferencia a las comunidades autónomas. Y quiero deciros que en el próximo Consejo de Ministros del martes vamos a transferir otros 38,5 millones a las comunidades autónomas para seguir desarrollando y desplegando la estrategia de salud mental en nuestro país. La derecha querría que en año electoral todo se paralizara. Bueno, pues era el anuncio que hacía este fin de semana Pedro Sánchez. Jessica Mouzo trabaja mucho en temas de salud mental en El Periódico, y tenemos también con nosotros a Rafael Tavares, psiquiatra, con el que queremos hablar de este asunto. Jessica, ¿qué sentido tiene esta propuesta de Pedro Sánchez? ¿Hasta qué punto es importante? ¿Hasta qué punto es relevante o es algo simbólico? Foco de atención en salud mental y por eso ya de entrada es importante, ¿no? Pero es verdad que en cuanto a cantidades, seguramente apostaría muchísimo a que todo el sector de la salud mental seguramente diría que es insuficiente, como lo dijo en su momento cuando Pedro Sánchez también anunció una partida de 100 millones de euros hasta 2024, en 2021 no lo anunció. Y el sector saltó a decir que gracias, pero que era insuficiente, porque al final no atacas, digamos, uno de los flancos más importantes que hay, o de las carencias más importantes que hay en salud mental, que es precisamente pues la falta de manos, ¿no? Porque en el caso de psiquiatría, por ejemplo, de psicología, no se necesitan grandes aparatos tecnológicos como de otras especialidades médicas, y lo que hacen falta siempre son manos profesionales, camas para ingresar pacientes de psiquiatría. Eso es lo que falta, y con esos millones que ha anunciado el presidente, que creo que 14,5 millones iban para mejorar equipamientos, que será muy necesario, pero insisto, no soluciona el problema básico, que es falta de recursos y personal. ¿Hay un cálculo hecho de cuál sería, digamos, el montante total que haría falta para intentar mejorar la situación que actualmente tenemos en este tema? No hay cálculos hechos, evidentemente cada territorio tiene sus propias necesidades y tendrá que adaptar los recursos a ellas, pero sí es verdad que hay una serie de datos que nos ilustran un poco dónde estamos nosotros y dónde están, por ejemplo, los países de nuestro entorno, ¿no? Algunos de los datos que siempre comentamos y ponemos sobre la mesa, los reportajes, por ejemplo, es que en España tenemos 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes en la sanidad pública. Esto es 3 veces menos que en el resto de la Unión Europea, o incluso 5 veces menos que los que tiene, por ejemplo, Suiza, ¿vale? Esto en psicólogos. En psiquiatras, por ejemplo, pues nosotros tenemos en España unos 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes.
Esto es exactamente menos del doble, otros países tienen más del doble que esto, como puede ser Noruega, Francia, Suecia. Suiza tiene también 5 veces más en este sentido. Y otra variable que también se mide son las camas de ingreso hospitalario, que por ejemplo durante la pandemia se vieron en psiquiatría infantil que se necesitaban y que había lista de espera para poder ingresar por diversas patologías como pueden ser los trastornos de la conducta alimentaria, que cuando son muy graves pues requieren ingreso. En 2018 teníamos en España unas 40 camas por 100.000 habitantes. Pues Noruega, por ejemplo, tiene más de 100 o Bélgica y Alemania tienen más de 125. Esto para hacernos una idea de dónde estamos nosotros y dónde están nuestros países del entorno en los que nos miramos, ¿no? Y a los que nos gustaría parecernos en este sentido. Rafael Tavares Seisdedos es psiquiatra. Hace unos días os invito a que leáis un artículo, una tribuna que escribía en el diario El País, que titulaba así, como estáis viendo ahora en pantalla: ¿de qué hablamos cuando hablamos de salud mental? Entre paréntesis, en campaña electoral. Y una de las cosas que ha hecho Rafael es estudiarse los programas de los distintos partidos políticos para ver exactamente de qué hablan esos partidos cuando hablan de salud mental. Rafael, si nos pudiese hacer un brevísimo resumen, ¿qué atención le prestan los partidos a este tema y qué es lo que dicen sus programas electorales de lo que pueden hacer sobre salud mental? Pues muy brevemente, existe, como antes comentabais, un interés, ¿no?, por la salud mental, porque está en la agenda pública y también en la agenda de los partidos políticos. ¿Qué significa esto? Que en la mayoría de los partidos políticos aparece la salud mental de una manera clara, explícita. La única excepción es Vox. Vox en sus 100 medidas para una España pues viva no introduce la salud mental en su programa marco, e incluso podríamos decir que algunas de las medidas que plantea podrían ser contraproducentes porque aumentarían el riesgo de incrementar el dolor y el sufrimiento psíquico. Como por ejemplo podría ser pues la número 70, derogación de la ley de violencia de género. El resto de los partidos políticos, pues podría decir que el Partido Popular se centra mucho en lo que son las medidas de atención, es decir, desde una perspectiva sanitaria, y hay partidos políticos como Más Madrid en la comunidad autónoma, donde hacen tienen una visión mucho más amplia, en la que pues se plantean los aspectos comunitarios o se plantean los aspectos que tienen que ver con los derechos de los pacientes con trastornos mentales graves, con las cero coerciones. En la comunidad autónoma de Valencia hay que señalar pues que el Partido Socialista plantea un programa también muy holístico en el que se considera no solamente las cuestiones sanitarias en relación con la salud mental, hay que hacer pedagogía. La salud mental no solamente es sanidad, la salud mental no solamente son psiquiatras, psicólogos y camas. La salud mental también es educación, la salud mental también son servicios sociales para intentar conseguir la recuperación de los pacientes, sobre todo los más graves. Y todo esto pues hay que plantearlo también en los programas electorales. Hay un problema enorme relacionado con la gobernanza de la salud mental. Como se trata de administraciones diferentes, consellerías o consejerías diferentes, los ayuntamientos, Europa o el gobierno central, hay una dificultad extraordinaria en coordinar todos esos recursos que, como muy bien se decía anteriormente, son insuficientes. Los organismos internacionales plantean claramente que entre el 5 y el 10% del presupuesto dedicado a sanidad debería ir para salud mental. Pero además ahí se introduce algún tema por aquí. Vale, ahora estamos teniendo algún problema de audio, algún duende se está metiendo en todos los auriculares. Si quieres resolvemos el problema, Rafael, pero por seguir con los ejemplos, Jessica, tú estás en Cataluña. Ahí, por ejemplo, sí que en los últimos años sí que habéis notado algún cambio, ¿no? Ha habido algunas políticas que han sido un cierto avance de lo que había respecto a lo que hay. ¿Cuál, por ejemplo?
Sí, sí, a ver, es verdad que sobre todo desde la pandemia, ¿no? Hubo ahí como una especie de punto de inflexión en la mayoría de comunidades autónomas, ¿eh? Y se empezaron a poner en marcha planes de choque, pero es cierto que Cataluña ya llevaba un tiempo priorizando un poco la cuestión de salud mental desde distintas áreas y no solo, es verdad, desde el abordaje terapéutico, sino también desde la prevención. Y lleva ya unos años aumentando, por ejemplo, el presupuesto en salud mental. En 2022 había aumentado alrededor de 40 o 50 millones de euros más que el año anterior. Pensad que el presupuesto de Cataluña ahora mismo para salud mental son como unos 521 millones de euros, para todo lo que tiene que ver con salud mental, incluidos evidentemente pues, personal, ¿no? y todo esto. Esto significa que este año son como alrededor de 50 millones de euros más que el año anterior. Y eso les ha permitido, por ejemplo, una de las medidas que pusieron en marcha hace poco, es un programa de bienestar emocional que hace que todos los centros de atención primaria tengan una especie de referente emocional o de bienestar emocional al que poder recurrir. Evidentemente no se trata de profesionales psiquiatras, digamos, o todos son psicólogos, no es así. Hay algunos que son educadores o por ejemplo, enfermeras formadas en salud mental, pero sí que sirve un poco para esponjar esa puerta de entrada, ¿no?, al sistema sanitario. Es la que en los últimos años, como bien sabéis, se ha visto bastante tensionada sobre todo por la crisis sanitaria de la COVID. Y luego es verdad que, por ejemplo, Cataluña fue pionera en la puesta en marcha del Código Riesgo Suicidio, que es un programa de atención, como un circuito rápido de asistencia para las personas que han tenido tentativas de suicidio o que están en riesgo elevado, y eso les permite acceder, digamos, al sistema sanitario de forma más rápida, consulta con psiquiatras y con profesionales de la salud mental, pues más rápido. Cataluña en eso sí que ha ido más rápido, pero es verdad que ya insisto, desde el fin de la pandemia se empezó a ver, ¿no?, y a cristalizar un poco las necesidades en salud mental de forma más clara, y todas las comunidades empezaron a poner en marcha pues planes de choque y aumentar en la medida de lo posible los recursos en salud mental, dentro de que, claro, no se pueden sacar profesionales de debajo de las piedras porque tampoco los hay, tarda muchos años en formarse. Claro, ese es uno de los problemas, ¿no? La formación que es necesaria durante muchos años hasta conseguir experiencia. Rafael, dos preguntas para ti. La primera es si por las experiencias que están teniendo distintas comunidades autónomas al tener la competencia transferida, ¿estamos empezando a tener un desequilibrio o una desigualdad muy grande entre unos territorios y otros? O igual no, igual la inversión o la atención sigue siendo tan pequeñita que, a pesar de que se haga algún esfuerzo extra en alguna comunidad como Cataluña o Valencia, estamos siempre en un nivel muy bajo. O sí existe ese gran desequilibrio de vivir en Extremadura, en Andalucía, en Cantabria o en Barcelona. Claro que hay desequilibrios desde el punto de vista de la inversión pública y de las políticas públicas en relación con la salud mental, con la sanidad y con la educación. Lo que ocurre es que en estas comunidades pues los ciudadanos tienen que buscarse la vida como pueden. En el caso de la salud mental, pues recurriendo a un gasto sanitario extra de las familias, ¿no?, en muchas ocasiones, recurriendo por lo tanto al sector privado. Hay que decir, comentabais antes de la preocupación de los jóvenes y de los que van a aparecer para votar en las próximas elecciones, que los estudios que hablan de cuáles son las preocupaciones de los jóvenes de 15 a 29 años pues apuntan claramente que la salud mental está por delante incluso del empleo, sobre todo en las mujeres, en las chicas de estas edades. Esto está movilizando. Hay mucho interés en saber por qué ha surgido esto que estaba antes en la marginalidad, por qué ahora está brotando, ¿no?, y por qué se hace visible, y si eso se va a mantener o va a volver otra vez a la situación histórica de la orilla, ¿no?, de la marginalidad. Nuestro interés es que siga siendo visible. Creemos que anuncios como los que hace el presidente del gobierno son interesantes, pero el gobierno tiene una función
fundamental, que es la de vertebrar, ¿no? Con la Estrategia Nacional de Salud Mental aprobada a finales del 2021, tiene una labor fundamental ahí de vertebrar todas estas políticas para evitar estas asimetrías o estos ritmos diferentes entre unas comunidades y otras, ¿no? Y en ese sentido, pues es necesario, pues por ejemplo, el que se ponga en marcha un plan nacional para la prevención del suicidio, por ejemplo, ¿no? En esta campaña electoral se ha hablado mucho de las muertes antiguas, pero ¿cuántas muertes vamos a tolerar, ¿no? Por el suicidio todos los años en este país, ¿no? Hay una última cosa, Rafael, que es una pregunta recurrente, ¿no? ¿Hay más problemas de salud mental ahora con las nuevas generaciones, con las generaciones jóvenes, que los que había antes, con las generaciones más adultas? Pues sabes que existe un poco este mantra de no, es que antes los esfuerzos eran los mismos, los sacrificios que tenían las generaciones anteriores también eran muy grandes, el conflicto social era gigantesco, y ahora no lo es tanto. Carlos, una de las cosas que como adultos recomiendo nunca decir a los jóvenes es esto que acabas de decir ahora. Esto de antes sí que lo pasábamos mal. Claro, es que te lo digo porque lo apuntabas tú en tu tribuna, ¿no? Y dabas una explicación sobre esto. Claro, y de alguna manera pues hay que empezar a educar los unos y a otros de cómo manejar esta situación. ¿Qué diferencias fundamentales tenemos ahora? La visibilidad. Esto es muy importante. Se está haciendo visible. Probablemente hay razones diferentes que explican esta cuestión, pero una de ellas es que ante tanta calamidad, ante tanta catástrofe, pues las personas han dicho, pues basta, y voy a hablar de lo que me está pasando y de lo que me está ocurriendo, voy a perder la vergüenza, y hay en este sentido una desestigmatización de todos los problemas que tienen que ver con la salud mental. Por lo tanto, hay un componente que tiene que ver con la visibilización de estas cosas que antes no se visibilizaban. Luego hay que señalarlo claramente. La sociedad en la que estamos es una sociedad que genera determinantes que explican los incrementos y los problemas de salud mental. O sea, no se puede decir que la sociedad en la que estamos no explica cuestiones como la desigualdad, cuestiones como la precariedad laboral, cuestiones como pues, la imposibilidad de emanciparse o de tener una vida pues digna. Todos estos elementos influyen sin duda en que tenemos a jóvenes pues muy preparados, los más preparados probablemente de la historia, ¿no?, en nuestro país, y sin embargo sean extraordinariamente infelices o insatisfechos porque no saben o no pueden cuajar todo eso. Rafael, Jessica, muchísimas gracias por estar en el programa, y os recomiendo a todos que leáis la tribuna de Rafael Tavares, 6 dedos en El País, que habla de todo esto, lo explica muy bien y además da muchos ejemplos y muchas pautas también para reflexionar. Gracias a los dos. Gracias. Muchas gracias. Son más de 1,5 millones los nuevos votantes que se acercan a las urnas o que se pueden acercar a las urnas este próximo 28 de mayo. Uno de los problemas que tiene estos jóvenes es si van o no van a las urnas. La tasa de abstención media más o menos es de un 12%, en el caso de los jóvenes sube hasta el 17%, y sin embargo pueden ser clave en estas elecciones municipales y autonómicas. ¿Cómo son los nuevos votantes? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les puede movilizar? Virginia Martínez ha estado este fin de semana hablando con varios de ellos, con un grupo de 6 jóvenes, para intentar trazar el perfil de qué es lo que les preocupa a los jóvenes, cómo son. Virginia, si pudieses decirnos 3, 4 características que hayas encontrado más o menos comunes en cuanto a las preocupaciones y lo que sería el interés de los jóvenes. Vemos también a Carlos Domínguez, porque ya le vamos a preguntar también por datos, como decíamos al principio del programa. Pero cuéntanos, Virginia, ¿cuál sería ese retrato del joven votante que se acerca por primera vez a las urnas?
¿Qué tal, Carlos? Pues no, lo primero es que nosotros hemos entrevistado a 6 jóvenes menores de 35 años, entre ellos también 2 estudiantes que votan por primera vez. Y efectivamente, como decías, uno de los rasgos que comparten estos jóvenes, lo dicen los expertos y nos lo han confirmado ellos, es que esperan hasta el último momento para 2 cosas. Una, para decidir si votarán, y también para decidir a qué partido votarán. Porque lo que nos cuentan tanto los expertos como los jóvenes es que ya no existe ese sentimiento de pertenencia a un partido, como sí ocurría antes en el pasado, ese sentimiento que es parecido al de apoyar a un equipo de fútbol, ¿no? Es difícil cambiar de equipo de fútbol y antes también era difícil de cambiar de partido. Pero eso no ocurre ahora. Algunos de los jóvenes que entrevistamos nos contaron que de hecho habían votado a distintos partidos en distintas elecciones y además que también han votado a partidos diferente a los que votaron sus padres, ¿no? Que esto era algo impensable antiguamente. Nos decía una chica de Teruel que en su casa eran de izquierda y ella había votado al PP, ¿no? Y que en su casa fue, digamos, todo un revuelo el haber votado al Partido Popular. Y en cuanto a las preocupaciones, la verdad que se asemeja bastante a aquellas propuestas que los partidos políticos están lanzando. Tienen que ver principalmente con vivienda, sobre todo aquellas personas que tienen más de 30 años, y también tienen que ver pues con becas para estudiar, con el ocio o con la emancipación. O sea que el número de jóvenes, es verdad que si lo aumentamos hasta 35 años es mucho mayor que ese 1,5 millones que se acercan por primera vez a las urnas, que son los que cumplen ahora 18 años. Carlos, ¿existe un poco la sensación de que, a ver cómo te pregunto esto, que gran parte de los jóvenes que se acercan por primera vez a las urnas pertenecen a los partidos de los extremos? O, dicho de otra manera, que en partidos como Vox, gran porcentaje de su apoyo dentro de lo que supone Vox es de voto joven, que son partidos muy jóvenes. ¿Es esto así? Si es así, ¿por qué pasa? Sí, Carlos, efectivamente lo que observamos es que si bien tradicionalmente lo que había era más una correlación entre voto a izquierda y voto a derecha en función de la edad, es decir, los jóvenes eran sensiblemente más progresistas, más de izquierdas, ahora digamos que esa diferencia se ha equilibrado un poquito, aunque los jóvenes siguen siendo un poco más de izquierdas, y que la principal diferencia al haberse roto el bipartidismo es que los jóvenes votan bastante más a partidos de ideología y ubicación ideológica algo más extrema que coinciden precisamente con los nuevos partidos, con los partidos que no son los del bipartidismo clásico. Entonces, realmente, probablemente ambas variables estén, digamos que estén interactuando entre ellas, y precisamente por ello lo que observamos es que entre los jóvenes hay una correlación de fuerzas entre PP y Vox diferente a la que se da entre los más adultos, ¿no? Con un Vox más fuerte, y una cosa similar pasa entre la correlación de fuerzas entre PSOE y Unidas Podemos. Y esta tasa de abstencionismo que decíamos al principio que es un poco mayor que la que tiene la media. No sé si estamos en una media de un 12% de abstencionismo y en el caso de los primeros votantes llega hasta el 17 y 18%. Cuando tienen tantas preocupaciones, cuando tienen tantas necesidades, cuando estamos en una situación en la que la vivienda, las becas, la situación económica, el trabajo, ¿por qué se da esa tasa tan alta? Bueno, en el caso de los jóvenes que entrevistamos, nos contaban que hay mucha lejanía respecto al discurso que dan los políticos, ¿no? Que no sienten que les hablen con las palabras que ellos utilizan en su día a día, que el mensaje les queda muy lejos, y además también sienten un poco de desesperanza y desilusión porque creen que durante el resto de la legislatura, ¿no?, están abandonados y luego se acude a ellos, se les interpela solamente en campaña electoral, y que esas promesas luego realmente no llegan a materializar. Se sienten que están olvidados. Por eso, al final, no consideran que deban votar porque no creen que su voto valga para nada. Vosotros, Carlos, desde la estadística o desde la analítica de datos, ¿tenéis alguna explicación? ¿Coincide con este razonamiento que nos da Virginia, que creo que se extiende más allá de los de 18 años, ¿no? Porque Virginia está siempre hablando de jóvenes hasta 35, que evidentemente es un grupo sociológico mucho más amplio. Pero volviendo un poco al primer votante, el hecho de que no se acerque a las urnas, ¿es un poco por eso también? ¿Por pensar que los políticos no les van a dar las soluciones que ellos necesitan?
O sea, sí, creo que Virginia, y con el reportaje que habéis hecho, habéis podido ver muy bien cualitativamente esas razones del desafecto, ¿no? El desafecto, digamos, que crítico con respecto a una política que los jóvenes sienten que no les pertenece, que pertenece a otros agentes, a otras personas, de edad desde luego más elevada que ellos. Pero añadiría que también hay una vía, digamos, de distancia con respecto a la política, que también es bastante común en los jóvenes y que no es nueva, que es bastante antigua, que es, digamos, esa vía más relacionada con una distancia más pasiva, más despreocupada. A los jóvenes, tendencialmente, en la historia les ha interesado menos la política, y a este respecto se da fundamentalmente por un efecto de la fase vital en la que se encuentran, con las implicaciones de su fase vital. Muchos de estos jóvenes que a día de hoy no se interesan por la política demasiado, cuando accedan al mercado laboral, cuando se independicen, se emancipen económicamente de sus núcleos familiares o empiezan a construir sus propias familias, empezarán a vivir conflictos políticos que tendrán bastante eco sobre sus vidas personales y probablemente empezarán a ser bastante más activos en política. Y una última cosa, Carlos, ¿el voto de los primeros votantes puede ser decisivo en alguna de estas disputas electorales de las que hemos hablado antes y que están en un puñado de votos? Pues ahí creo que hay, digamos, que dos variables contradictorias que entran en cuanto a la importancia del voto de los jóvenes. O sea, por un lado, los jóvenes tienen una incidencia relativa sobre el voto total pequeña, porque son un grupo, en una población envejecida como la española, relativamente pequeño. Pero por el otro lado es un votante muy volátil, muy dispuesto a cambiar de opinión, como antes mencionaba Virginia. Por lo tanto, tendrán su peso fundamentalmente en aquellas elecciones en las que los resultados estén bastante parejos y estén bastante en un puño de votos. Carlos Domínguez, gracias, y gracias extras por este sufrimiento que has tenido con el pinganillo que se te escapaba de la oreja. Muchas gracias a vosotros. Y gracias, Virginia. Gracias a vosotros. Bueno, y gracias a todos los que nos habéis seguido en este programa de hoy, Ruta 28M. Dos recomendaciones antes de irnos. Una, guía para saber cómo votar. Queda solamente una semana. ¿Cuántas horas puedes dejar de trabajar para dedicarte al voto? ¿Cómo solicitar un permiso en caso de que tengas que votar? ¿Qué pasa si estás elegido como participante de una mesa? El Huffington Post ha hecho ya unos días, le echéis un ojo porque está aquí toda la información de lo que puede ser el día de las votaciones y de todo lo que tienes que saber sobre el día de las votaciones. Y por último, la cadena SER está abriendo con el anuncio que ha hecho Pedro Sánchez en el mitin con el que empezábamos hoy en Santander. La ley de paridad que obligará también a los órganos constitucionales a la presencia equilibrada entre hombres y mujeres. Esa es la apertura de la cadena SER ahora mismo, de nuestros compañeros de la cadena SER, refiriéndose al mitin de Pedro Sánchez de hace unos minutos en Cantabria. Nosotros volvemos mañana en Ruta 28M. Gracias a los que habéis estado en directo, tanto en la cadena SER como en el HuffPost, como por supuesto en El País. La información ya sabéis que continúa aquí, en el HuffPost y en Hora 25 con Aymar Bertos. Hasta mañana. We'll be right back.